sobre la incompetencia de origen. En su estilo discursivo, pregunta si los tribunales federales pueden examinar y calificar la legitimidad de las autoridades a fin de deducir su competencia. Al respecto, refiere la experiencia de los Estados Unidos de América en relación a las controvertidas elecciones de 1876, en las que la Suprema Corte no decidió sobre la legitimidad del presidente para no propiciar una dictadura judicial. Años después, estas reflexiones las presenta en forma de proyecto don Ignacio Luis Vallarta para resolver el llamado amparo donde su ponencia fue aprobada por mayoría, decidiendo que las controversias políticas no pueden plantearse ante los tribunales federales y los derechos políticos no pueden ser tutelados a través del juicio de amparo. Esta sentencia se volvió jurisprudencia y con el tiempo ley. ¿A qué voy con esta reseña histórica? A que si seguimos en toda su radicalidad la tesis Vallarta, no la violamos al aceptar la procedencia de este juicio de amparo. Ello en atención a que el efecto de este amparo no puede ser, porque no es lo que pretende el quejoso, calificar una elección, ni resolver una disputa electoral, ni mucho menos decidir quién es el titular legítimo del Poder Ejecutivo, ni si éste es competente o no. Lo único que puede resolverse es si al destruirse las boletas se viola el derecho a la información. Gracias, señor presidente. Señor ministro Silva Mesa. Sí, gracias, presidente. Yo respetuosamente no comparto, tampoco las consideraciones ni la conclusión del proyecto. Desde mi óptica, el juicio de amparo es procedente, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción séptima del artículo 73 de la Ley de Amparo, como lo sostuvo la juez cuarto distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, cuya determinación se propone ahora confirmar por el proyecto. Ya se han señalado los actos impugnados, las consideraciones esenciales de la juez de distrito para el desechamiento, y sobre este particular yo diría que del contenido de la demanda se desprende para mí con claridad que el quejoso promovió el juicio de amparo con intención de salvaguardar derechos fundamentales como el derecho a la información, el derecho a conocer la verdad, la libertad de expresión y la salvaguarda de la legalidad. Esto es, no fundó su acción en la violación de algún derecho político electoral consagrado constitucionalmente, sino en garantías individuales, en derechos fundamentales. En consecuencia, el acto reclamado no constituye una resolución o declaración a las que se refiere la fracción séptima del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues las determinaciones a las que se refiere dicho precepto son las emitidas por las autoridades electorales que resuelven o declaran una situación derivada de actos o procesos electorales. En el caso, el acto atribuido al Comité de Información del Instituto Federal Electoral no puede quedar comprendido en la causa de improcedencia a la que se refiere aquel artículo de la Ley de Amparo, pues la solicitud se presentó con fundamento en el acceso a la información ante la autoridad que emitió el acto, la cual cuenta con facultades eminentemente administrativas y no electorales. Para corroborar, que el Comité de Información del Instituto Federal Electoral tiene únicamente funciones administrativas vinculadas con transparencia y acceso a la información,
Es suficiente tener en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de transparencia y acceso a la información pública, en el que se delimitan las funciones del Comité de Información de dicho órgano. Sus funciones y facultades se refieren en sus 13 fracciones únicamente a los temas relativos a la transparencia y al acceso a la información. Es necesario recordar que este tipo de comités nace precisamente para hacer frente a la nueva protección constitucional relativa al derecho a la información. Por ello, si bien la autoridad que emitió el acto reclamado se vincula a un órgano electoral, lo cierto es que esa autoridad actúa en el ámbito administrativo, concretamente al que se refiere a transparencia y acceso a la información. De ahí que algún acto que emita sí puede llegar a lesionar derechos fundamentales tutelados por nuestra Constitución Federal, reparables a través del juicio de amparo. Insisto, los actos atribuibles a dicha autoridad, de acuerdo a las facultades que tienen, no son de naturaleza electoral. Se refieren, insisto, a acceso a la información, y si bien sus opiniones pueden versar respecto de dichas cuestiones, el acto atribuido a esta, de acuerdo a su naturaleza, debe ser susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo, pues es la única manera mediante la cual el particular que eleva una consulta de este tipo ante dicho comité puede ver reparada una eventual violación a su derecho de información consagrado constitucionalmente. No es necesario recordar a ustedes, señores ministros, la importancia que el legislador federal ha reconocido al derecho fundamental de acceso a la información recientemente configurado en nuestra Constitución Federal, pues resulta obvia su importancia. Pero no debemos desconocer, y no puede ser un argumento menor, el hecho de que el amparo que nos ocupa, por un lado, tiene su fundamento en el citado derecho, y por otro, que la autoridad que emitió el acto reclamado encuentra la justificación de su existencia precisamente en hacer frente al ejercicio de ese derecho. Lo anterior, puesto que la presencia, en este caso, de dicho derecho fundamental implica que se actualicen las excepciones a la aplicación rigurosa de la improcedencia que decretó la juez de distrito del conocimiento. En el caso, es evidente que la promoción del amparo no tiene como finalidad el salvaguardar algún derecho político electoral, sino derechos fundamentales. De ahí que se actualice la excepción. Todo lo anterior, de acuerdo con los criterios de este alto tribunal, para abrir la puerta y admitir la procedencia del juicio de amparo en relación con el acto consistente en la negativa de acceso a la información solicitada. Ahora bien, esto es por lo que corresponde al desechamiento de la demanda de amparo, en tanto se refiere al acto atribuido a una de las autoridades señaladas como responsables. Pero es necesario pronunciarse en torno a la procedencia del juicio, por lo que se refiere a la impugnación de la ley, puesto que el proyecto se ocupó de esta cuestión, llegando a la consulta al convencimiento de que la norma impugnada es de naturaleza electoral, no susceptible de analizarse mediante la vía intentada. El quejoso reclama que dicho precepto, al ordenar la destrucción de los sobres que tienen las boletas sobrantes, inutilizadas y la que contengan los votos válidos y los nulos, contraviene el derecho a la información, pues la destrucción que permite imposibilita hacer efectiva la libertad de investigación, el derecho de buscar y recibir información, el derecho de acceso a esa documentación en poder de las autoridades y de consultarla. En mi concepto, la porción normativa impugnada no constituye una norma de carácter propiamente electoral que no pueda ser impugnable a través del juicio de amparo, pues el supuesto que se tache de inconstitucional se refiere a un acto que acontece una vez concluido el proceso electoral. En efecto, la destrucción de la documentación a la que se refiere el artículo impugnado se da precisamente cuando concluye el proceso electoral. Lo anterior implica que la información contenida en la documentación a destruir no podría tener influencia en el proceso electoral del que derivó, puesto que dicho proceso concluye con la calificación de la elección.